Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de LIMS and Expert, un espacio de conocimiento donde entrevistamos a expertos del ámbito de la cosmética y hablamos de temas tan interesantes como son los productos cosméticos, las rutinas, los ingredientes y también la tecnología aplicada a la cosmética. Mi nombre es Verónica y hoy estoy aquí con Rubén. Hola, ¿qué tal? Rubén es el CEO de IMSA, él es cosmetólogo y cosmiatra. Y vamos a hablar sobre un tema bastante controvertido, pero que tiene muchísimo para tratar, que son los claims deshonestos en el mundo de la cosmética. Y para ello nos acompaña hoy Maripaz Pellús. Ella es licenciada en farmacia y también se especializó en dermocosmética y dermofarmacia, y cosmética. Y también es creadora de contenido en su blog Dermofarma Blog y @maipa en Instagram. Bienvenida, Maripaz. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Igualmente. Bueno, pues nada, yo si te parece empezamos por algo, digamos, aunque sea la parte un poco más dura, pero por la parte de legalidad, ¿no? Respecto al tema de claims cosméticos, me gustaría que nos explicaras de forma muy sencilla qué es el reglamento 655/2013 y qué implicaciones tiene. Bien, sí, pues en julio de 2017 se estableció el reglamento 655/2013 sobre claims de productos cosméticos de la Comisión. En él se establecen los criterios comunes de las reivindicaciones de los productos cosméticos, o dicho de otra manera, las normas que se deben seguir desde los laboratorios a la hora de hablar de los beneficios que tienen sus cosméticos. Estos 6 criterios, que parecen que son muy de sentido común, pero se nos olvidan un poco en el marketing y si queréis los podemos comentar, que serían el cumplimiento de la legislación, la veracidad, tener datos que sustenten esas reivindicaciones o esos claims, el criterio de honradez, la imparcialidad y permitir la toma de decisiones con conocimiento de causa. En definitiva, lo que consiste es en no engañar al consumidor con falsas promesas y no intentar vender que su producto es mejor que el resto, ¿no? Entonces, parte de esa normativa se aprobó en 2017, cuando salió esta normativa, pero el resto fue en 2019 y fueron justo los términos más interesantes. El sin, las reivindicaciones sin fenoxetanol, sin silicona, sin parabenos y el término hipoalergénico. Vale, pero entonces, Maripaz, y si está tan claro en el reglamento lo que se puede decir y lo que no se puede decir en la publicidad de los cosméticos, ¿por qué crees que hay marcas que aún siguen utilizándolo? Si está muy claro lo que se puede Pues hacer. la verdad, sí, la verdad es que estos claims es lo que no se puede utilizar, ¿no? Pero realmente es lo que el consumidor demanda. Entonces, por eso se tuvo que regular, porque se nos estaba yendo de las manos. Realmente hay que vender los productos por los atributos que tienen y no por lo que no, ya que parece que estamos dando un falso mensaje de que este ingrediente en concreto del que hablamos, ¿no? Sin parabenos, pues podemos dar a interpretar por parte del consumidor que es algo malo, pero realmente no lo es. Vale. Y en relación a esta serie de atributos que estábamos diciendo, ¿cuál crees que es el mito o bulo que más ha costado o que cuesta desmontar? Pues como he comentado y anticipado casi el tema de los parabenos. También las siliconas tienen su aquel, pero vamos, los parabenos sin duda. Ya, sí. Vale, pues entonces, hablando de parabenos, ya que has sacado el tema, sí que es algo de lo que teníamos nosotros anotado también para preguntarte, ¿no? Porque sí que es también nosotros habíamos observado que es uno de los claims que más confusión puede generar. De hecho, ha sido uno de los que ha salido peor parados porque se ha ido regulando poquito a poco. Antes de nada, o sea, ¿se pueden usar parabenos? Sí. Vale. Hay restricciones, o sea, hay diferentes tipos de parabenos porque es una familia muy amplia y sí que hay algunos que están limitados en su uso en cosméticos, pero a día de hoy sí que tenemos parabenos en cosmética y sí que se pueden utilizar. Vale. Digamos que se pueden usar algunos y en determinadas circunstancias, sería un poco el resumen, entiendo. Sí. O sea, si quieres, te puedo contar un poco. Los parabenos son conservantes que se utilizan en cosmética, medicina sistémica y también en alimentación. Tienen eficacia demostrada desde hace un montón de años y lo bueno que tienen es que tienen un bajo coste. ¿Qué pasa? Que ha habido como mucho bulo y muchas falsas informaciones, ¿no? Con estos ingredientes. En los años 60 y 70 empezaron a decir que producían eczemas,
luego también hubo una mala interpretación de un ensayo científico por parte de la prensa y entonces ahí empezó como todo el boom de los parabenos son malos. Se han realizado muchas investigaciones con respecto a estos ingredientes y sí que se ha visto que a dosis elevadas podían ser disruptores endocrinos, pero un determinado tipo de parabenos, ¿no? Los parabenos de cadena larga. A día de hoy esos parabenos no se utilizan en cosmética y aún así se están revisando continuamente los parabenos que sí que están permitidos para que si hay algún tipo de peligro en la salud del consumidor, pues obviamente retirarlos. Uh-huh. ¿Y tú crees que se podría llegar en algún momento a desmontar todo esto que se ha creado alrededor del odio, ¿no? Un poco la fobia hacia los parabenos, a pesar de que ciertos parabenos en ciertas dosis no suponen, digamos, desde el punto de vista científico, o aún no han demostrado que generen un peligro? Es un poco complicado, la verdad, porque es eso, que se lleva diciendo desde hace tanto tiempo que son malos, que realmente eso ya ha hecho mella, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es bastante complicado, pero ya no solamente es... O sea, el tema aquí es que nosotros nos centramos en la cosmética, pero realmente, como he comentado, ¿no? Estos conservantes se utilizan también en la alimentación, pero ahí nadie los pone en duda. Y están en todos los alimentos que podemos comprar en los supermercados, están como conservantes. Entonces, claro, en el momento es muy fácil irse a cosmética, ¿no? Decir qué malo es, no quiero cosméticos con eso, pero no vemos los otros ámbitos, incluso eso, medicamentos también están... yo creo, ni pensamos de que en la alimentación también hay parabenos. Exacto. Entonces también eso, lo que hablamos, ¿no? Que al final el tema del marketing y el decir sin parabenos, pues ha hecho mucho daño. Sí. A pesar de que, por dejarlo claro, ¿vale? Digamos que desde el punto de vista normativo no se puede alegar eso en la caja de un cosmético, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Y cómo ya no es podemos, que hay en el mercado cosméticos que ponen eso? Pues porque al final... es lo que el consumidor demanda. O sea, ahora mismo estamos en todo es malo, los cosméticos son tóxicos, o sea, hay como mucha información que no es real y al final es como una llamada que parece que hacen las marcas, ¿no? De cara a, no te preocupes que mi producto no tiene este ingrediente que se está cuestionando. Tampoco, ¿sabes? No tiene parabenos, no tiene alcohol, no tiene fenoxietanol. Realmente no es que sea malo, porque tú tienes que valorar el conjunto de la fórmula, no es que tengas un ingrediente. También hay que saber que en las concentraciones de los cosméticos, o sea, de los ingredientes en los cosméticos, está regulada. Tú no puedes exceder una cantidad que por normativa está comprobado que su uso es seguro. Entonces, es realmente pues mentir un poco y querer tener como un beneficio de algo que realmente no es malo. Ya. Sí, bueno, pues hablando de obtener beneficios, de un poco engañar, ¿no? Tenemos el tema también de greenwashing, otra también palabra que se ha utilizado mucho, que al final no deja de ser como un lavado de cara verde, ¿no? Utilizan las marcas mucho en cosmética también, se utiliza también, bueno, en alimentación también es verdad que lo vemos muchísimo, pero en cosmética, pues eso, muchas empresas que igual cambian el packaging, lo ponen en color verde, utilizan palabras como eco-friendly, bueno, muchísimas. ¿Qué opinión tienes de greenwashing? Pues es un poco lo mismo que lo que estamos hablando, ¿no? De los claims deshonestos. Al final se lanzan mensajes que no son reales con el fin de eso, de parecer naturales, de ser orgánicos, de ser sostenibles y realmente, o sea, no vamos a conseguir eso con este mensaje. O sea, realmente tú para ser sostenible, pues necesitas tener en cuenta desde el origen de los ingredientes, de cómo los obtienes, la energía que utilizas, las condiciones de los trabajadores. O sea, es mucho más complicado, va mucho más allá. Hemos visto ejemplos de marcas que eso indican que tienen un packaging refill, pero resulta que el refill no se recicla fácilmente. O eso, que tienen imagen verde o que pones pues las típicas imágenes de eso que evoque a la naturaleza, ¿no? De hojas o tal, que vemos que tampoco lo son realmente. Entonces, no es fácil cumplir con todo esto que decimos de ser sostenible, ser ingredientes orgánicos y tal, pero con todos los cambios que vienen a nivel normativo de este tema, pues yo creo que es la forma que tienen las marcas como de intentar convencer al consumidor de que ya cumplen con ello.
Ya, y pero cumpliendo la media. Tampoco te paras a pensar tantísimo, ¿no? Porque, a ver, tienes que ir con el espíritu crítico, obviamente, pero llega un punto en el que tú dices, refill, pues está muy bien, entonces te animas a comprarlo o ves verde y lo asocias inmediatamente con, es respetuoso con el medio ambiente. Entonces tú estás mucho y todo el rato con ese pensamiento crítico a la hora de escoger un cosmético y al final entre los sin esto, sin parabenos, sin un montón de cosas y con, es la forma que tienen un poco muchas empresas de venderte y la gente, lo que tú decías antes, al final va buscando un poco ese mensaje, ¿no? De no tiene parabenos y ya te quedas tranquilo, vale, pues lo compro. Vale. Y a veces que yo también entiendo que el consumidor hace una asociación de si no tiene esto y es verde y no sé qué, es mejor que el otro. En el fondo entiendo que es lo que busca el fabricante, ¿no? Quien hace esos diseños, ¿no? Exacto, sí, y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Que al final estás dando un mensaje que no es real y estás influenciando al consumidor a tomar una decisión que realmente, si se pusiera a ver la letra pequeña y todo lo que conlleva, no es del todo lo que le está diciendo el laboratorio. Entonces es un tema un poco controvertido. Y tú, como divulgadora en redes sociales y en tu blog, ¿consideras que te resulta un reto hablar sobre ciertos temas cosméticos o sobre ciertos mitos? No sé, ¿cómo lo ves tú de la parte de divulgadora, no? Sí, es complicado porque al final todo el mundo sabe de todo. Siempre, pues eso, buscamos en Google o con las aplicaciones que han salido ahora de analizar cosméticos, ¿no? Pues parece que lo sabemos todo de todas las marcas y realmente esa información que está no es del todo real y no es tampoco, pues eso, en Yuka, por ejemplo, que sería este tipo de aplicaciones, pues muchas veces las referencias en las que se basan si un ingrediente es bueno o malo son blogs de consumidores que no que no son fundamentados en ningún tipo de normativa. Entonces hay que tener también pues mucho cuidado, ¿no? Con esto. Entonces hay mucha desinformación, hay mucho mito, que si la cosmética tiene tóxicos, que los ingredientes son malos y realmente sí es un reto el poder desmentir todo esto y que al final llegues al consumidor y se quede con tu mensaje, ¿no? De en base a lo que dice la normativa y en base a la ciencia, esto sí está permitido y lo que estás escuchando por ahí no. Sí, incluso no también explicar los estudios científicos, porque a veces hay mucha gente que utiliza esos estudios científicos para decir, oye, que esto está bien, esto está mal, pero el ejemplo que ponías antes de los parabenos estaba fundamentado en un estudio científico, pero claro, hay que ver también cómo está hecho ese estudio científico, ¿no? Que no vale cualquier estudio, hay que saber analizarlo muy bien y, bueno, me imagino que tienes todo un reto ahí como a la hora de divulgar. Exacto, es muchas veces la interpretación que se da y como sabemos, ¿no? Al final el tema de la prensa hace mucho daño, ¿no? En esto. El caso de los parabenos fue porque en el estudio lo que se vio es que se había detectado parabenos en el tejido mamario. Entonces, al final, las conclusiones del estudio no fue que los parabenos estuviesen causando o implicados en el cáncer de mama, sino que se había encontrado parabenos, vete a saber por qué, como os digo, los consumimos, o sea, puede ser diversas cosas, ¿no? Y al final lo que hizo la prensa fue decir que los parabenos producían cáncer de mama. Entonces, de lo que dicen, ¿sabes? De las conclusiones o una de las cosas que aparecieron en el estudio hasta lo que llegó al consumidor no tiene nada que ver. Claro. Porque no había, o sea, en el estudio no había ninguna relación de que los parabenos hubieran causado cáncer de mama. Sí. Entonces es eso, que al final es todo, ¿no? Es desinformación por parte de las personas, ¿no? De que están haciendo esa recopilación de información, ponerlo en la prensa. Hay que tener mucho cuidado si no estás familiarizado con los temas, si no conoces la normativa, porque puedes dar un mensaje totalmente erróneo. Y otra cosa, Maripaz, un poco aparte de sí es cierto que como hablamos del greenwashing, ¿no? Hay varias marcas que intentan, bueno, pues adornar sus productos o su estrategia de comunicación con ciertas cosas que a veces, bueno, pues, para que el cliente piense algo que en realidad no es, ¿no? Pero yo al menos sí que he notado, no sé, quería compartirlo contigo, si hay una tendencia a que las marcas empiecen a ser un poco más honestas, ¿no? A dejar digamos, de intentar confundir con este tipo de cosas, o al menos ciertas marcas, ¿no? O si tú has notado también que el número de marcas que está intentando dejar a un lado toda esa basura, por decirlo de alguna manera,
está aumentando. ¿Qué te parece? Sí. Sí, es cierto que de unos años para acá pues la cosmética está luchando eso, ¿no? En tener una información más de valor para el usuario. También hay una tendencia de apoyarse tanto en el dermatólogo como en el farmacéutico para este tipo, ¿no?, de comunicaciones. Entonces, cada vez es más fácil ver tanto en blogs corporativos, en incluso anuncios de la televisión, estas figuras, ¿no? La figura del dermatólogo, la figura del farmacéutico exponiendo esta información. De todas formas, también las marcas, ¿no?, a nivel corporativo, pues tanto en sus blogs como en las webs, también tienen esa información, ¿no?, como más accesible. Se habla más de las fórmulas, de los ingredientes que se utilizan. O sea, que sí que me parece que se está haciendo trabajo en este sentido. Bueno, pues crucemos los dedos de que sigan esa senda, ¿no? Sí. No obstante, volviendo otra vez a dónde buscar la información, sí que es verdad que las marcas están haciendo mucho trabajo. Hay muchos blogs por ahí que también son muy buenos, pero no dejamos de estar, como se dice, tenemos una infoxicación, ¿no? Sí. Hay un exceso de información y sobre todo es el saber que a veces no sabes dónde buscar o te da la sensación de que encontraste una fuente que a priori parece ser fiable, porque incluso por el diseño está todo muy bien montado y dices tú, pues esto me lo creo. Pero hay tantísima información hoy en día que creo que nos hemos ido al extremo, todo el mundo comunica, todo el mundo tiene un canal. Entonces, no sé, ¿nos podrías tú recomendar, tanto a nosotros como a la gente que nos está escuchando, a unas fuentes que tú digas, mira, esa fuente es certera, aquí puedes encontrar información de verdad y que no tengan falsos reclamos publicitarios? Realmente, o sea, donde tú vas a encontrar una información veraz es en el reglamento de cosméticos y en organismos, ¿no?, de esta normativa, bien sea Cosmetics Europe, la ECA, el SCCS, pero realmente es información, ya os lo digo, ¿no?, como más técnica que el usuario no tiene por qué saber interpretar. Entonces, dentro del mundo de la cosmética sí que es cierto que también dentro del mundo más farmacéutico, que donde estoy yo más metida, sí que tenemos como referentes a María Jesús Lucero y a Gemma Herrerías, que son dos personas que saben un montón de cosmética y que incluso, bueno, en sus libros Gemma sí que nos comparte información sobre tipo de ingredientes, sobre beneficios, y creo que son personas que sí que han sabido, sobre todo eso, Gemma ha sabido llegar al consumidor final. Entonces, sí que quien ya es un perfil un poco, pues eso, que se preocupa por la piel y que quiere llegar a un nivel más allá, sí que conocen este tipo de personas que son farmacéuticos, pero que se encargan de esa divulgación científica también. Vale, muy bien. Y un poco, vamos, digamos que esa información, digamos que el nivel muy pro estaría en la administración, ¿no? Es donde podemos sacar la información más pura, ¿no? Porque ahí es donde están los reglamentos pero como dices, es técnicamente es técnica. Luego tenemos, digamos, ese nivel como de información de dermocosmética un poco más avanzado, ¿no? No voy a decir para frikis, pero sí para gente que le guste mucho este mundo y que esté dispuesta a asumir una cantidad de información mayor. Pero yendo un poco a la parte más simple, cuando una persona normal y corriente que no tiene mucha idea de cosmética tiene que ir a comprar un cosmético, ¿tú qué consejo le darías? ¿Cómo elegir ese cosmético a nivel, digamos, a un nivel muy básico, ¿no? ¿En qué cositas tiene que fijarse o qué tips le puedes dar para escoger de una manera correcta un cosmético? A ver, yo creo que ahora mismo en el día a día, de todas formas, el usuario antes de ir a comprar siempre está mirando, ¿no? Entonces, hace como una primera búsqueda siempre en Internet de dónde me sale más barato, que ese es otro tema. Y sí que, pues eso, te metes en la página web del laboratorio, ves a lo mejor pues farmacias, ¿no?, que puedan vender esos cosméticos, a lo mejor, o ingredientes, siempre salen, ¿no?, como aunque sea de anuncio. Entonces sí que es verdad que la farmacia me parece que es un punto bastante relevante donde ir a buscar consejo, de que por lo menos que te cuenten, ¿no?, de mira, pues he pensado en utilizar la vitamina C. Pues te van a también un poco asesorar, ¿no?, y guiar en el camino de cómo tienes la piel, tienes piel sensible, no, has utilizado esto antes, te van a dar como unas pautas. Luego ya tú puedes comprarlo donde quieras o incluso no ser canales, ¿no?, que sean la farmacia, que sean productos de otro tipo de canales. Pero realmente es necesario preguntar también, ya no solo qué ingrediente quiero, sino si me viene bien o no.
En esto también las marcas, como comentábamos, ¿no? En sus páginas web y demás, también han incorporado incluso la opción de chat, ¿no? De poder contactar con el laboratorio y poderle mandar tus dudas, que también me parece una cosa bastante interesante porque al final es, mira, estoy interesado en tu producto, no sé si me puede ir bien o no, y que desde el propio laboratorio te den esa respuesta. Sí. Vale, a veces, bueno, entiendo que será todo un reto para los laboratorios hacer esa parte porque a veces una consulta a través de un chat tiene que ser complicado. Pero bueno, está claro que siempre tener algo de información siempre es mejor que no tener nada y comprar a ciegas, ¿no? O sea que al menos siempre buscar, me quedo con esa parte, ¿no? De buscar un poco de información y consultar, ¿no? De alguna manera a un profesional, ¿no? Exacto. Que puede estar en este caso, como tú dices, en el ámbito de la farmacia. Hay también otros sitios donde tal, pero por ejemplo la farmacia es verdad que por la capilaridad de las propias farmacias todos tenemos una cerca de casa y seguro que bueno, al menos es una fuente rápida, ¿no? De acceso rápido, me refiero, para preguntar este tipo de cosas. Exacto. Muy bien. Bueno, Maripaz, pues nada, ha sido realmente un gusto poder hablar contigo. No te podríamos seguir horas porque hay muchísimo, sí, con todo esto de los claims deshonestos, la verdad que es un tema que da para mucho. Y también lo de dónde buscar información, vamos, creo que nos has dejado ahí unos tips muy interesantes. Y hablando de buscar información, antes de despedirte, me gustaría que vuelvas a decirnos cómo encontrarte, cuáles son tus canales y dónde podemos leerte y verte también, porque también haces bastantes vídeos. Sí, pues estoy en mi blog, se llama dermofarmablog.com y también estoy en Instagram como @maipa con Y. Vale, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, yo creo que esto hay que repetirlo porque a mí se me han quedado un montón de cosas pendientes de preguntarte. Sí. Y creo que es muy importante hablar contigo. Si alguien nos quiere dejar algún comentario, que tenga alguna duda sobre cualquiera de los temas que hemos tratado hoy, que nos lo haga llegar y vamos, responderemos con mucho gusto a todos. Fenomenal, muchas gracias por la oportunidad. Venga, gracias a ti, Maripaz. Venga, hasta luego. Hasta luego, que tengas buen día.